Es indubitable que el puesto que dentro de nosotros debería estar ocupando el cuerpo causal, está desafortunadamente ocupado por el demonio Net de los misterios egipcios. Es ostensible que tal demonio es la personificación viviente de la mala voluntad. Necesitamos crear el cuerpo causal si es que sinceramente queremos encarnar al ser. Solo el ser puede hacer. Solo él puede modificar circunstancias y ejercer con maestría la ley de epigénesis. Quien en verdad quiera fabricar el cuerpo causal, debe transmutar el hidrógeno sexual Si-12 y pasarlo mediante el Sahaja Maituna a una cuarta octava musical para cristalizarlo en la excelente forma del vehículo de la voluntad consciente. El auténtico mutante posee de hecho y por derecho propio los 4 cuerpos: físico, astral, mental y causal. Es condición vital para el nacimiento segundo poseer los 4 cuerpos de la alquimia. Quien encarna al ser llega al nacimiento segundo, se convierte en un 2 veces nacido, en un legítimo mutante. Es incuestionable pues, que el tipo del mutante favorable, es el resultado de las cristalizaciones positivas del hidrógeno sexual Si-12. Empero, no debemos olvidar que existen también mutantes desfavorables, cristalizaciones negativas del hidrógeno sexual Si-12. Quiero referirme en forma enfática a los tántricos negros, aquellos alquimistas que derraman el vaso de Hermes, que eyaculan durante el Maituna el Enseminis. Esos alquimistas desarrollan el abominable órgano cundartiguador y fortifican dentro de sí mismos a los 3 traidores de Hiram Abif, y a los demonios de Set. Esos 3 traidores, Judas, Pilatos y Caifás, son los mismos 3 demonios de los misterios egipcios citados en este capítulo: el demonio del deseo, el demonio de la mente, y el demonio de la mala voluntad. El mutante desfavorable se encuentra ante el dilema de desintegrar su falsa cristalización o ingresar en la involución sumergida, en el ciclo de la terrible necesidad. El mutante desfavorable no puede encarnar al ser dentro de sí mismo. Es de hecho un fracaso cósmico. El mutante desfavorable es ciertamente un homúnculo perverso, nunca un hombre verdadero. Es ostensible que para ser hombre auténtico se requiere antes haber fabricado los cuerpos solares, y haber encarnado al ser. Es pues el hombre el legítimo mutante. El adepto verdadero, tan diferente al animal intelectual como el día a la noche. La radioactividad puede originar la modificación de los genes de ciertos individuos, pero jamás podría crear un mutante favorable o desfavorable. La proteína del gen, ligeramente afectada, dejaría de producir, como dice Louis Pauwels, ciertos ácidos que son causa de la angustia. Entonces veríamos aparecer gente que no teme nada, cínica, perversa, que goza matando, pero esos no son mutantes como suponen muchos autores. Me parece absurdo que los efectos de la radioactividad responden como supone Pauwels a una voluntad dirigida hacia lo alto. No me parece correcto aquel concepto de que la mutación genética producida por la radioactividad atómica de estos tiempos signifique una asunción espiritual de la humanidad. Es obvio que la intensiva radioactividad puede alterar el orden de los genes y originar embriologías defectuosas, pero tales especímenes monstruosos no son mutantes. No negamos que exista mutación, cambio, variación en una embriología monstruosa, pero el auténtico mutante que estamos estudiando en este capítulo es radicalmente diferente. Me parece absurda la idea de que por el solo hecho de alterarse fundamentalmente la proteína del gen nazca el mutante. Esta idea del mutante es fascinante, asombrosa, formidable. Del lado de los luciferinos sale Hitler gritando: voy a revelaros el secreto. La mutación de la raza humana ha empezado ya. Existen seres sobrehumanos. Del lado del hinduismo renovado, dice Pauwels, el maestro del ashrama de Pondicherry, uno de los más grandes pensadores de la Nueva India, Sri Aurobindo Ghose, fundó su filosofía y sus comentarios de los textos sagrados sobre la certeza de una evolución ascendente de la humanidad, realizándose por mutaciones. Nosotros los gnósticos enfatizamos la idea de que no es posible el nacimiento del mutante mediante explosiones atómicas y radioactivas. Nosotros no comulgamos con hostias de pergamino. A nosotros no se nos puede engañar. Jamás aceptaremos el dogma de la evolución. El mutante es el resultado de la revolución de la conciencia, el producto viviente de la rebeldía psicológica.
Me parece utópico aquel concepto extravagante del Dr. Louis Wolff, especialista inglés de enfermedades infantiles de Londres, cuando afirma que nacen en dicho país 30.000 mutantes fenilcetónicos por año. Dice Pauwels que estos mutantes poseen genes que no producen en la sangre determinados fermentos que actúan en la sangre normal. Continúa el citado autor, diciéndonos que un mutante fenilcetónico es incapaz de disociar la fenilalanina. Prosigue Pauwels explicando que esta incapacidad hace al niño vulnerable a la epilepsia y al eczema, provoca, según el citado autor, una coloración gris cenicienta del cabello y hace al adulto propenso a las enfermedades mentales. Cree el mencionado autor que esta raza fenilcetónica al margen de la humanidad normal, es el resultado de mutaciones desfavorables producidas por la radioactividad. No quiere darse cuenta Pauwels que esa raza fenilcetónica es enferma y no mutante aun cuando estos sean del tipo desfavorable. No quiere comprender Pauwels que esos especímenes humanos enfermos son ciertamente el resultado de las explosiones atómicas. Es lamentable que se haga una mística de esas locuras científicas cual son los experimentos atómicos, la bomba H, etc. Pauwels cree en la posibilidad de mutaciones favorables mediante la radioactividad de esta época fatal en que vivimos. Supone que este tipo positivo de mutantes podría, dice, tener en su sangre productos susceptibles de mejorar su equilibrio físico y de aumentar su coeficiente de inteligencia muy por encima del nuestro. Piensa Pauwels que esta clase de mutantes podría llevar en sus venas, sedantes naturales que los pusieran al abrigo de los choques psíquicos de la vida y de los complejos de la angustia, etc., etc. Es lástima que ese inteligente autor haya hecho de las explosiones atómicas y sus radiaciones una religión. Capítulo 33, El demonio Jai. Ha mucho tiempo, en un viejo palacio encontré un calabozo. Dentro estaba un venerable anciano. Su barba aureolada tenía 13 mechones. Su blanca cabellera tenía 31 bucles. Este era el anciano de los días, la bondad de las bondades, lo oculto de lo oculto, la misericordia de las misericordias. Su cuello era como torre de marfil. Sus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bat Rabim, su nariz, como la torre del Líbano, mirando siempre hacia Damasco, caída en ojos mordiendo el polvo de la tierra. Grité angustiado y con el puñal en la mano. Exclamé diciendo con todas las fuerzas de mi alma: «Yo lo maté. Yo lo maté». Extraña visión, pasaron los años, se fueron los días de la loca juventud y al fin entendí. Escrito está con letras de fuego en el libro de la ley, que los bodhisattvas caídos ingresan al ciclo de la terrible necesidad acusados por 3 delitos. Primero, haber asesinado a Buda. Segundo, haber deshonrado a los dioses. Tercero, muchos otros variados delitos comunes y corrientes. Yo era un bodhisattva caído, sí. Sí. Es incuestionable que si no me hubiera arrepentido habría tenido que ingresar a la involución sumergida del reino mineral. ¿Habéis oído hablar sobre el conde Zanoni? Yo también tuve un cuerpo físico inmortal. En el viejo continente Mu, después de la salida del Erem, reingresé a los misterios con el corazón contrito, yo tragué tierra. Sí. Sí. Mi cuerpo fue sepultado. Eso lo saben los dioses, después de 3 días vino la resurrección iniciática. Utilicé la 4ª dimensión para escaparme del sepulcro. Las santas mujeres trataron de mi cuerpo lemur con muchas drogas y ungüentos aromáticos. A través de más de 10.000 años de incesantes terremotos y volcanes en erupción se fue sumergiendo el viejo continente Nu, entre las tormentosas aguas del Pacífico. Yo continué existiendo con mi cuerpo inmortal en el continente Atlante. Encabecé muchas peregrinaciones místicas que se dirigían a veces a Yucatán o a Teotihuacán, etc. A las personas no versadas en gnosticismo revolucionario, podría parecerles algo más que imposible lograr la inmortalización del organismo humano. Los sabios actuales quieren precisamente eso. Mas es obvio que no conocen nuestras fíbulas. Confieso que en aquella época me gustaba morar muy especialmente en un precioso valle cubierto ahora por las procelosas aguas del Golfo de México. La 4ª raza raíz de los atlantes, evolucionó notablemente hasta su meta y luego se precipitó por el camino involutivo, descendente. Es ostensible que a todo ascenso le sucede un descenso. A toda subida le sigue una bajada.
Al sumergirse entre el océano Atlántico el continente que se conoció con el nombre de Atlántida, continuaron existiendo en las tierras actuales algunos sobrevivientes como empiezan ya a presentir los estudios paleontológicos. Quiero referirme en forma enfática a dos tipos de gentes. Los primeros, los famosos trogloditas, atlantes decididamente en estado involutivo, sumidos como es obvio, en la más espantosa barbarie, tal como la ciencia occidental ha sorprendido sus restos inconfundibles entre las profundas cavernas de la Tierra. Los segundos, atlantes en estado evolutivo. Los históricos pelasgos. Gentes muy cultas quienes desde las primeras manifestaciones ígneas de la segunda catástrofe transapalgana, iniciaron su regreso hacia las regiones orientales de las que eran originarios. Es ostensible que de aquí salió la tradición universal del éxodo de Io, desde el jardín de las Hespérides, Poseidón, a través de toda Europa meridional y por el Bósforo hacia la Cólquida y Armenia, donde dice la tradición que se detuvo el arca de Noé, o sea el santo culto iniciático del Ararat, o de las montañas Arias, donde nacen con otros ríos el Tigris y el Éufrates. Un sabio autor esoterista dice: estos pelasgos o arioatlantes de Occidente reciben un nombre diferente en cada una de las regiones del mundo por las que se extendieron. Al tener aún abierto el ojo de la intuición como depositarios que eran más o menos de las verdades iniciáticas, se les llamaron cíclopes, y edificios ciclópeos a las gigantescas construcciones que levantaron. Es claro que desde la Pensilvania norteamericana hasta Oxus y el Aral, a través de Europa y África, se ven aún pasmosos restos de tales construcciones. Tirios y titanes, del dios It, o Ti, el Hércules que les comandaba y sobre el que hay bastantes más datos de los que se cree. Calcas o caldeos o calcidios, tanto por su origen anteatlante del país de Calcas, al que así retornaban, como por conocer el cobre, Calcas, y como por desarrollarse en una edad de franca decadencia. Arcadios por conocer la navegación y haber pasado el mar con sus caudillos redentores. Arcadios, por corrupción de Acadios, o por el arca o nave simbólica que los recuerda. Cólquidos o colchidos, como corrupción de la palabra calcis. Conocimiento de la numeración, de la escritura jeroglífica y hierática y simbólica, cábala, etc. Arameos u hombres arios. Druidas por sus sacerdotes iniciados y por su culto al fuego, es decir, al sol, a la pureza, a la verdad sepultada en la catástrofe. Janos por su inca, conos, de Brit, la radical aria de la que brilla, la que luce, o sea siempre ductor o sacerdote rey, y, a, o, tao, y anus, etc. Bretones o britanos de Brit, la radical aria de la que brilla, la que luce, o sea siempre y por siempre el sol. Menfires o menires, por ser hombres occidentales o más bien por su culto al fuego, llamándose menires aún a las piedras de sus sepulcros. Naoas, nahuales en México y en ciertas partes de Arabia, Siria, etc. Nebo, la sabiduría iniciática. Tuatas de Ganán, por las mismas o parecidas razones, ya dadas en otra parte. Sumerianos, de Suria el sol, en Babilonia y Nínive. Tiahuanacos o huanacos en el Perú. Tesalienses primitivos, acaso por el expresado retroceso de sus peregrinaciones. Mineanos, por su colonización en la isla de Creta, y micenianos, por otras semejantes en Asia Menor y Grecia. Germanos, por su sabiduría en las cosas celestes como en las terrestres. Emiaritas u homeritas, por su doble carácter ario, de origen, y atlante, de su época y país de colonización. Camitas, por su instructor Cam, Jano. Hiperbóreos por las regiones en que los conocieron los griegos y por la isla blanca más allá de Bóreas, de sus más excelsas tradiciones iniciáticas de la primera raza raíz. Axinos o inaccesibles en el concepto Gina. Frigios de la diosa fría, Juno o Diana Lumus escandinava. Misios o enviados para salvar a la humanidad troglodita de su ruina moral y física definitiva. Tauridos, por su culto mitraico, que pasó a dar nombre a la célebre cordillera armenia. Falegios, como eternos cometas humanos, peregrinos o errantes. Caretas y quirites por sus hechos quiritarios, quiries, lanza, rayo de sol, y por sus caurias o curias. Enios o aonios, por suenias, enos, enoch, Jano o Noé, etc. Es incuestionable que fue precisamente en el mundo oriental durante aquella brillante época ario-atlante, cuando cometí un error muy semejante al del conde Zanoni.
Es indubitable que dicho conde se enamoró de una bella artista napolitana. El resultado fue espantoso. Murió en la